Antes de comenzar, o más bien como introducción, quisiera hacer una nota a propósito de los anuncios que hizo Marco inicialmente, que abre varios flancos o derivas de lo que está ocurriendo, bien interesante. Y por un lado, solo también hablar sobre algunas cosas que señaló Gonzalo. En verdad son tres. La primera es que Marco advertía, como también hacía una reflexión colectiva en la CONFE, que no nos pase lo que nos pasó en 40 horas, ¿no? Esta sorpresa sin tener una propuesta, pero no solo sin tener una propuesta, sino que sin hacer parte del sindicalismo más crítico la demanda sobre 40 horas. Bien, porque un proyecto que surge en 2017, que está asociado al gobierno, porque lo presenta, lo lidera, porque lo presentan varios diputados, pero lo presenta Camila Vallejos, en fin. Pero creo que hay algo que ya en parte sí se comparte con 40 horas, que no está asociado al movimiento sindical, que a diferencia de otros casos, porque también entienden el valor y la importancia que tiene la negociación colectiva, no llega de nuevo y tienen propuestas. Pero en el caso de 40 horas, ¿en qué se parece? En que vamos a conocer el proyecto sin tener idea las y los trabajadores sobre las líneas principales. Nosotros tenemos propuestas que, si bien han llegado a conocimiento del gobierno, eso, acusaron recibo. Pero el proyecto de ley se va a dar a conocer ni siquiera antes alguna información sobre líneas generales en el momento que se presenta el proyecto. Y como bien advertía además Gonzalo, en el último periodo, en el último trimestre, ¿no? No sé cómo era, pero al final. Entonces, en eso ya se parece a 40 horas. Y en lo que se distingue en relación al gobierno es que el rechazo a la patronal ha sido, yo diría, bastante miserable, porque ni siquiera participaron de las mesas tripartitas que se mencionaban, pero en verdad no eran tripartitas, porque salvo un par de pymes, los empresarios en Chile ni siquiera se sentaron en esas mesas. Con todo el carácter que tienen esas mesas, que si bien no se discute a fondo, sino que es más bien una presentación ante el mundo sindical de miren, lo estamos considerando, que no digo que de plano esté mal participar, sino que la experiencia acumulada por el sindicalismo es que en eso se queda nomás. Entonces ya hay similitudes con 40 horas y ya son negativas. ¿Por qué? Por sorpresa nos vamos a enterar de las líneas generales y bueno, del proyecto completo, sin haber hablado con las y los trabajadores sobre el contenido, que yo no tengo dudas que sí ha sido o si no va a ser hablado con la patronal. Bien, en la Casa Salaquet, quién sabe, pero ya sabemos que existen esos vínculos, porque son un poder social, un poder colectivo, un poder fáctico muy importante. Los empresarios en Chile, pero muchísimo más que los trabajadores, tienen conciencia de clase y están dispuestos a defender sus privilegios, que en este país son bastantes. En segundo lugar, conozco hasta la fecha todas las propuestas que se han socializado sobre negociación colectiva, y aquí quisiera también felicitar y abrazar el trabajo de la Confederación y Fundación Sol, porque el informe más acabado que yo vi, de las propuestas no voy a hablar porque es difícil ponderarlas y no es el momento, pero sí el informe más denso lo presenta UNI, que entiendo que es ¿cómo se llama la? UTD, Unidad por el Trabajo Digno, ¿no? Sí. Esa es la, bien. Donde se le encarga a un abogado hacer un ladrillo, básicamente, ¿no? Y presentar doctrina. Hasta nos citan. O sea, como que igual gracias por citarnos, porque en otras ocasiones no ha sido así. Pero el trabajo que hace la Confederación y Fundación Sol
es un trabajo mucho más completo y en ese sentido mucho más riguroso y también más sindical, ¿no? Yo no le encargo a un experto que me diga lo que yo tengo que saber, sino que acá hay una relación de conversación y de aprendizaje mutuo. Y eso también es muy importante porque eso no se ha hecho en ningún otro caso. Y además la calidad también es otro tema que también es muy bueno. En tercer lugar, a propósito de lo que decía Gonzalo, al momento del debate hay que tener claridad sobre las cifras. Y a propósito de las cifras y a propósito de que en Chile solo el 13% de los trabajadores asalariados que tienen derecho a negociar colectivamente, o sea, en verdad todos, solo un 13% negocia colectivamente. Y acá se da una situación anómala, que era también un argumento que se presentó tramposamente en la discusión sobre la reforma laboral. Nos decían, oye, pero si acá las tasas de sindicalización en Chile son muy altas, más altas que en Francia. Ya bueno, pero vamos a lo que importa, ¿ya? En Francia la cobertura de la negociación colectiva es mayor, porque la preferencia y la prevalencia es la negociación colectiva ramal y sectorial. Entonces nosotros tenemos varios trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, o sea, pocos cubiertos por la negociación colectiva, teniendo además en consideración una cosa, en Chile es voluntario, y eso quiere decir básicamente que es una decisión del empresario negociar por sobre la empresa. Porque tengamos en claro algo, que la negociación del sindicato interempresa no es negociación colectiva interempresa, es que representan a los trabajadores de la empresa, es decir, en defecto del sindicato de empresa, muchas veces en paralelo y en competencia además. Entonces, esto también está asociado a lo que releva Gonzalo, y es tener la realidad. Nosotros no tenemos abstracciones. El sindicalismo, y por la experiencia acumulada y también por la propia praxis, tenemos la realidad ahí, ¿ya? Marx decía que él no trabajaba con las realidades abstractas del economista, entendiendo que él solo conocía economistas liberales, ¿no? Que había que conocer la realidad detalladamente, y en eso esta confederación ha sido muy responsable, porque podemos ver la implicancia. Por ejemplo, esta es una diferencia. Ya, entonces no me venga a decir que acá las tasas de sindicalización son muchas y por eso estamos muy bien. No, señores, la negociación empresa en el nivel más descentralizado y donde los trabajadores carecen de poder. Ustedes han negociado colectivamente por mucho tiempo. Luego, después de la reforma, le comentaba a Gonzalo, no tengo la evidencia, no tengo el número, pero sí yo participé de varias presentaciones que se hicieron por los empresarios, sí, los abogados de los empresarios hablando sobre la reforma laboral. Ahí no solo participaba con los amigos, ¿no? Que uno ya sabe en parte lo que iban a decir, sino que me interesaba también conocer, y esto les digo, fue antes de la pandemia, y celebraban que las huelgas después de la reforma laboral habían disminuido. O sea, gracias a reforma, nosotros estamos muy contentos con la reforma laboral, porque ahora casi tenemos muy pocas huelgas. Y ahí hay que preguntarse, y ahí viene Marx en el fondo, tributarle esto, que la realidad es lo que importa, ¿no? El método para conocer la realidad es precisamente integrarse en ella. Entonces sí, hoy la reforma laboral quería hacer varias cosas, y entre ellos la titularidad sindical, que no se logró porque el Tribunal Constitucional es un villano. Ya, puede ser. Pero el punto acá es otro. El punto acá es que hay un dato que lo dice la parte empresarial, yo dudo de su falsedad, yo creo que es veraz, y es la disminución de la huelga. Y vamos viendo. Si se nos dice que se eliminó el reemplazo en la huelga, ¿ya? Y básicamente la moneda de cambio fue las adecuaciones necesarias, los servicios mínimos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve eliminar el reemplazo, pero agregar servicios mínimos, que son básicamente, como alguna vez se lo escuché súper elocuentemente a la Claudia, decir, bueno, los rompehuelgas los ponemos nosotros ahora, ¿no? O sea, como que los reemplazantes ahora son los nuestros,
y además de eso, la adecuación es necesaria, que también es una herramienta para las empresas para básicamente desbloquear la huelga, la efectividad de la huelga, porque eso se trata el sindicalismo, de poder social, de poder sindical, de que se haga efectivo. Pero no solo eso, o sea, hay que ir más allá. Hoy, a diferencia de antes, donde la interpretación de la Dirección del Trabajo era que los huelguistas subcontratados podían hacer huelga en la empresa y se consideraba reemplazo cuando básicamente se ponía a personas ejerciendo su misma labor. Con la reforma laboral eso se permite. ¿Y cómo se permite? No se dice se prohíbe reemplazar a los se prohíbe a los trabajadores ejercer su derecho a huelga, los medios de producción que controla la empresa principal. No. Lo que dicen en la regulación de las prácticas desleales es que el empresario puede contratar a otros trabajadores que realicen las labores de estos trabajadores subcontratados y que eso no va a ser considerado una práctica antisindical. Entonces, o sea, no se diga más. Eso, y bueno, otro gran cambio, que es que antes, si una resolución triministerial, ¿no?, que definía cuáles son los trabajadores que no van a tener derecho a huelga, es decir, trabajadores que no van a ser titulares de ese derecho y en consecuencia se sometían a procesos de arbitraje. Si un tercero ajeno a la relación laboral venía a decirle, esto es lo que ustedes tienen, este es su instrumento colectivo. Antes lo decretaban en ministerios, ¿bien? Hoy lo pueden solicitar las partes. Entonces además aumentó el número de trabajadores que de plano no tienen derecho a huelga. Entonces, ¿cómo no va a estar orgulloso ese empleador, ese empresario, de que las huelgas disminuyeron? Si miran todos los goles. Hace 4 meses, la Corte de Apelaciones de Santiago debió resolver una controversia nunca antes vista en tribunales. Un sindicato solicitaba ser incorporado en la lista de empresas en las que no se puede ejercer la huelga. El sindicato, cuando uno pensaría que lo hace la patronal, ¿ya? Y la empresa reclamaba contra la resolución triministerial que acogió la solicitud del sindicato, ¿ya?, abogando, entre otras razones, por el derecho a huelga de sus trabajadores. El mundo al revés. Y el tribunal es súper agudo, la Corte de Apelaciones dice, abro comillas, siendo la huelga la principal herramienta con que cuenta la organización sindical para negociar, lo normal en un sistema de relaciones laborales sano es que el sindicato inste porque su contraparte negocial quede excluida del listado de empresas que no pueden ir a huelga. Consecuentemente, las empresas suelen sacar a relucir que prestan un servicio de utilidad pública, que es la causal que se alega para excluir a esos trabajadores de la huelga. Ocurriendo en este caso todo lo contrario, lo que impresiona como una distorsión del sistema que evidencia que éste no ha logrado otorgar un escenario óptimo para que la negociación colectiva opere correctamente. Peor aún, las circunstancias han llevado a la organización sindical a renunciar a la huelga para someterse al dictamen de un tercero, restando vigor a la autonomía que debe regir la libertad sindical. Un tercero, un árbitro. El motivo que está detrás es que el sindicato no era un sindicato que negaba el conflicto, ni siquiera era un sindicato amarillo o blanco, no. El motivo es que al sindicato le iba mejor sometiéndose a arbitraje, que la negociación colectiva reglada implicaba disminuir y retroceder en derechos. Básicamente peleaban por lo que tenían, por lo que querían mantener, pero ahí nomás. Y la experiencia del arbitraje le había permitido obtener más derechos. ¿Eso fue en Santiago, Javier? Sí, es una empresa de diálisis. Después les puedo compartir la sentencia. Imagínense, todo esto lo dice, o sea, hasta antes de cuando hablo de la autonomía que debe regir la libertad sindical, hasta ahí
es parte de uno de los considerandos de esa sentencia. Una corte de apelaciones diciendo, oiga, estamos haciendo aguas, pero por todos lados, ¿no? El razonamiento en este sentido del sindicato es lógico. Si no tenemos poder para negociar, no vale la pena realizar esta pantomima que César Toledo ha denominado como básicamente el rito de la negociación, porque ustedes mismos saben que negocian antes, y la negociación reglada incluso como que cuando se acerca el periodo de huelga, ahí sí se apuran todos, ¿no? Quienes tienen esa experiencia. Entonces, no vale la pena realizar esta pantomima de la negociación reglada, es mejor un árbitro, este tercero, ajeno a nuestra realidad, que así como rápidamente entra, rápidamente se va. Y el sindicato y el empresario quienes se quedan en esa relación y en esa, rigiéndose bajo ese instrumento colectivo. Y el fallo lo dice, nuestro sistema de relaciones colectivas es una distorsión. Y continúo. Aunque el modelo legal de relaciones colectivas de trabajo ha sido un signo legalista y restrictivo desde que existe, esto se decía en el 64 por un laboralista muy destacado que fue un ejecutado político, Arnoldo Camus. Pero con la dictadura el sistema de relaciones colectivas sufre una exitosa metamorfosis, la cual, conservando y reforzando sus características previas, este legalismo extremo, esta pulsión por la norma, que además este autor decía, el 64, además son complicadas, no se entienden, dio paso a un nuevo sistema de relaciones colectivas de incontestable ideología neoliberal, instado bajo la égida del letal autoritarismo de la dictadura civil y militar en Chile, que sin exageraciones podemos definirlo como un modelo antisindical, y que es en lo central el mismo que articuló su ideólogo José Piñera y que bautizó con el nombre de Plan Laboral. Se mantiene intacto porque no se ha otorgado ningún gramo más de poder a la y los trabajadores. Nuestro modelo deja escaso margen a la autonomía colectiva, es intervencionista, legalista y descentralizado. ¿Por qué se caracteriza? Y acá hablo del modelo de relaciones en general, individual y colectivo. Por tener el centro de sus reglas en el contrato individual del trabajo, cuando hay realidades donde el convenio colectivo es lo central y el contrato individual opera en defecto, básicamente, lo nuestro es todo lo contrario. Se caracteriza también por una negociación colectiva y acción colectiva sindical que no tiene relevancia en las relaciones laborales, las que viven día a día las y los trabajadores, donde se excluye el conflicto mediante la casi absoluta prohibición de la huelga, donde la protección de las y los trabajadores no depende de ellos mismos a través de la organización sindical, sino que del Estado por la vía legal y administrativa a través de la Dirección del Trabajo, que como decíamos, tan rápido como entra el Estado, así como de rápido se va. Y cuando se trata de los tribunales, no hay nada que hacer. Básicamente se llega cuando queremos una indemnización, porque en rigor el daño ya se hizo y es irreparable en la mayoría de los casos. Pero como sabemos, cuando no hay un sindicalismo con poder, incluso las mejores leyes no se hacen efectivas o son muy poco efectivas. Incluso en el escenario de un sindicalismo que unas leyes que son muy buenas, una dirección del trabajo que es más potente, que le inyectamos más recursos y se han contratado más inspectores. Si hay un sindicalismo que no tiene poder, entonces la propia ley no se hace efectiva. ¿Qué es lo más importante en la ley? Si yo no tengo efectividad en las leyes, eficacia, decir que se cumplan, tengo solo un papel. Y la solución además siempre llega demasiado tarde. Mirado de esta forma, lo que pueden hacer las leyes, o mejor dicho, el derecho al trabajo, es marginal en las relaciones colectivas. Esa participación estatal no es más importante que la de diseñar un modelo de relaciones que no resulte en la distorsión que nosotros tenemos y que ustedes podrían enumerar, y básicamente eso estábamos haciendo ayer cuando cenamos, algunos, ¿no? Si hablamos de obstáculos al desarrollo del sindicalismo, tienen más ustedes que decir que yo. Porque si hay algo que los trabajadores organizados colectivamente no carecen, es de un hondo sentido de la realidad.
en esta sala hay consenso en que necesitamos un nuevo sistema de relaciones laborales. Como decía antes, hace agua por todos lados. Y los trabajadores buscaron mejorar sus condiciones de trabajo y vida desde que sufrieron la explotación de la industrialización, desde el capitalismo temprano. Lucharon contra la inhumanidad del sistema fabril y por la protección de sí mismos, lo que se tradujo principalmente en la lucha por conquistar derechos. No era una vía antagónica a la reforma o la revolución, sino que se completaban. En la mayoría de los casos, es el panorama general, sin perjuicio que pueden haber experiencias que siempre fueron minoritarias. La aprobación de leyes concretas y reforma siempre ha sido uno de los grandes objetivos de la clase de los trabajadores, porque ha demostrado además eficacias con logros concretos e importantes. Yo aquí pongo un ejemplo que tiene un valor cultural de transformación muy importante, y es la lucha por la reducción del tiempo de trabajo. No hablemos de la lucha por la jornada de 40 horas, que yo creo que todos sabemos, ¿no? Como este lema, esta bandera de 8, ¿cómo es, Luis? De 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el ocio, para distenderse, ¿no? Eso lo sabemos. Yo pongo el ejemplo acá de Francia. En 1936 solo se lograron las vacaciones pagadas y solo se lograron con poderosas huelgas y ocupaciones de fábricas. Esa fue la razón por la que se obtuvo las vacaciones pagadas. Y eso representó un progreso sin precedentes en derechos sociales. Porque ¿en qué consistió esa lucha? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Cuál es la sustancia, la médula? En que algunos días por año el obrero, la obrera, podía dejar de perder su vida en el esfuerzo por ganarla. No hacer nada que se estuviera obligado a hacer. Disfrutar de la libertad de existir sencillamente, al igual que los rentistas, al igual que los burgueses, ¿no? Al igual que sus empleadores. Y todos aquellos que en este imaginario obrero disfrutaban de la vida por la vida misma y para sí mismos, desde la noche de los tiempos. Todo esto, en su mayoría, obviamente, son citas, y esta una cita de Castel. La significación de esta conquista es más que un logro social. La financiación de un tiempo libre equivalía al reconocimiento oficial de la humanidad del trabajador y por tanto fue una revolución cultural. De ahí que, aun cuando las leyes no son lo más importante, tenemos claro que en muchos casos la lucha sindical ha tenido necesariamente que venir en su concretización en leyes. ¿Ya? Por eso la idea de progreso es indisociable del valor, y acá paso al último tema de esta presentación, que es el papel del Estado, ¿no? Y en el tema que nos convoca, el papel que debe tener el Estado es de garante. Pero antes quisiera decir algo. Esta es una conquista, ¿ya? Que es un ejemplo que yo lo escojo, pero no hay que ir más lejos. La formación, lo que explica la creación de la Confederación Bancaria fue precisamente una huelga a propósito de la presentación de un pliego de peticiones donde se reúnen los trabajadores en una organización mayor y de ahí nace al menos la confederación originaria, que no recuerdo su nombre. FSBH. Claro. Entonces, ahí ustedes pueden decir más que yo, pero al menos lo que yo sé es eso, ¿no? Para conquistar derechos, y en parte los logran. Y como les decía, el papel del Estado es fundamental en la negociación colectiva. No puede poner trabas, ¿no? Esto es lo principal. El Estado no puede poner trabas al desarrollo del espacio para que los sujetos sociales, encarnados en los empresarios y sindicatos, se den su propia regulación. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Tornar fecundo ese diálogo, debe poner a disposición las necesarias formas jurídicas. Y si bien esto puede sonar quizás muy legulé, yo espero que no, las formas jurídicas son una reforma laboral de las relaciones colectivas, porque eso es lo que prometió este gobierno. En su programa existe, pero no solo en el gobierno de Boric, en el gobierno de Aylwin. Ya se presentaba como un programa que, por supuesto, se iba a realizar, así se entendió,
una reforma a las relaciones colectivas, porque sabíamos desde el primer día que el plan laboral era nefasto. Entonces, a propósito de Marx, ¿no? Marx decía que la historia no puede planificarse en el papel, y tiene toda la razón, pero ¿qué es lo que sí puede planificarse? Las instituciones, y lo son de hecho. Es solo mediante la planificación gradual de instituciones para la salvaguardia de la libertad, especialmente la libertad sin explotación, que podemos aspirar, algunos creemos, a un mundo mejor. La interferencia estatal que necesitamos es la que debe habilitar el pleno ejercicio de los derechos de sindicalización y acción colectiva, porque en letra y espíritu, en el trabajo sigue vigente la dictadura, está plenamente vigente, está viva, y la mediocre transición a la democracia no ha estado a la altura de ese necesario cambio. En lo que refiere al poder de los trabajadores y sus organizaciones, todo sigue exactamente igual. Un sindicato débil, con poca presencia en los lugares de trabajo y por sobre todo con escasa capacidad de negociación colectiva propiamente tal, expresado en una pobre cobertura, donde además hay que tener en cuenta que desde la Constitución a la ley lo que se establece son prohibiciones para negociar. O sea, lo que hace la ley antes de regular la negociación colectiva arreglada es decir, usted, trabajador de tal empresa, no puede negociar. Y son varios. El sindicalismo chileno, o parte de él, esta confederación, sabe exactamente en lo que es menester avanzar. Yo no vengo, y aquí no traigo ninguna novedad, que se den garantías expresas para el ejercicio de los derechos fundamentales de la libertad sindical, sindicalización, negociación colectiva y huelga. Y lo segundo, que este diseño de estos derechos tenga por ideal dar curso y habilitar la autonomía colectiva, entendida esta como la autonomía colectiva es mayor incidencia y determinación en las condiciones de trabajo, del trabajo en general, pero en su trabajo también. Poder para los trabajadores y sus organizaciones. Si hoy en el derecho positivo, y con esto digo derecho positivo como constitución y las leyes, fuera lo que digan los tratados internacionales, si nadie pesca los tratados internacionales, lo he hecho. Hay restricción, necesitamos habilitación, una regulación que asegure el ejercicio efectivo de la negociación colectiva y huelga, que se dé poder y voz a los trabajadores a través de sus organizaciones. Primero, el derecho a sindicalizar, primero no que voy a empezar una presentación, sino que partamos por los derechos. Primero, el derecho a sindicalización es más que el elemento asociativo, es decir, la libertad de asociarse. Que piensen ustedes que es el único derecho que puede ejercer esta confederación. No puede negociar colectivamente, aun cuando para la patronal es voluntario, y ustedes mismos lo saben porque han enviado cartas a la asociación de bancos para decirle queremos negociar colectivamente, y ¿qué le han dicho? No. Que no. ¿Por qué? Obvio, porque si quieren no lo hacen y no lo quieren hacer. ¿Y para qué decir la huelga? La huelga que da garantías, no la huelga que da garantías de fuero, de la protección en el empleo. Entonces piensen ustedes este pobre elemento que además ideológicamente se ha presentado en Chile solo como asociarse, y esa concepción es incompleta, porque el derecho de sindicalización supone actividad, ¿no? Si así no se entiende, no se tiene autonomía. Si no pueden realizar las actividades características de una organización colectiva, que es negociar y ejercer la huelga, por ejemplo, si no se pueden proteger y actuar salvo al amparo de la intervención del tercero, y como sabemos está por ahí nomás, ¿no? Que es la Dirección del Trabajo y tribunales, en verdad no hay autodeterminación y no hay libertad de acción. Necesitamos que se garantice en términos amplios y extendidos, además el derecho a negociar colectivamente, y en esto lo sabemos, la libertad de las partes para elegir el nivel donde se desarrolla la negociación y la libertad para elegir las materias de negociación, asegurando la fuerza jurídica de estos acuerdos o convenios. Tenemos que obligar, no por una imposición antidemocrática, sino que la ley tiene que obligar al empresario a sentarse a la mesa, y para eso tiene que establecer consecuencias negativas.
ya existía antes, ¿no? La patronal no se sienta a la mesa del sector, entonces la organización sindical y el Estado son los que van a fijar las condiciones, van a fijar el acuerdo, ¿no? El convenio. Y usted va a tener que acatar nomás porque esto se publica casi como una ley, ¿no? Además de la fuerza jurídica de estos convenios, se tiene que garantizar que este derecho a negociar solo se puede llevar adelante y exclusivamente a través de las organizaciones sindicales. Ya, esto fue el gran tema en la reforma de 2016. Necesitamos afirmar lo que hoy el derecho nos niega, obtener reconocimiento amplio y extendido a la negociación colectiva que no encierre su ejercicio en la empresa, donde es el lugar donde tienen menos poder los trabajadores, y se articula en distintos niveles que sean integrados y complementarios, donde, ustedes lo saben porque está escrito en nuestra propuesta, donde primen las cláusulas más favorables para los trabajadores, que entregue herramientas al movimiento sindical para que supere esta desfragmentación, su atomización y se pueda organizar por ramas o sectores de producción. Y solo se puede organizar en la medida en que puedan negociar colectivamente. Por eso también esta confederación es anómala en el sentido de que realiza una actividad que es importante. Porque piensen ustedes que carecen de los dos derechos de acción, los más importantes. Y aún así hacen cosas importantes. Como habitualmente además, la organización sectorial la tiene clara el mundo empresarial, porque ellos defienden sus intereses y privilegios de clase constantes, tienen a su servicio los poderes fácticos y además controlan el discurso hegemónico que llega a las personas a través de los medios de comunicación social que son abiertos, ¿no? Que uno no tiene que pagar por ver. Necesitamos una huelga que se estructure como un derecho de titularidad y contenido amplio y de carácter autónomo, desvinculado de la negociación colectiva, donde sea la autonomía sindical la que defina el ámbito de interés que se defenderá. Necesitamos una transformación significativa de las relaciones de trabajo y además yo quisiera agregar que dentro de los beneficios, de las cosas positivas que tiene la negociación colectiva, que muy bien las desarrolla Gonzalo, hay otro tema y es que otorga flexibilidad porque la negociación colectiva sectorial se adecúa a el sector en particular. Entonces eso otorga mayor flexibilidad y no ya en favor de los empresarios, que es como se entiende la flexibilidad, sino que también puede operar en favor de los trabajadores, que es lo que nunca ocurre cuando escuchamos la flexibilidad, no tampoco escalofríos. Y para finalizar, yo digo aquí que me pongo patúa porque ustedes lo aliento en verdad, porque lo siguen haciendo siempre. Lo que ya hacen, que hacer política seriamente y centrarse en los problemas que realmente importan, y aquí cito a Allende, cada día poner más pasión y más cariño porque la norma parece ser que el mañana duro que tenemos por delante siempre sigue siendo más duro. Eso. Muchas gracias.